hoy o no revisaron nada respecto a eso. Pues no, profe, pero sí hay algunas ideas respecto a qué se puede producir con la hemólisis, ¿no? Sí, bueno, entonces básicamente es eso. Nosotros tenemos que va a haber una triada. Esto es, digamos, puede ser la consecuencia o presentarse después de un evento infeccioso gastrointestinal. Han relacionado ciertos tipos de gérmenes o bacterias, ¿sí? Ya les vamos a decir cuáles son. Pero básicamente tenemos esto, un paciente que tiene una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia y una lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, como el primer parámetro es una anemia hemolítica, ustedes pues tienen que saber qué es anemia. Yo les había dejado un tallercito de hematología básica, de cuadro hemático, donde decía que es anemia, ¿sí? Si lo alcanzaron a revisar, si no, pues acá yo les comparto una diapositiva. ¿Dónde están? Entonces decimos que anemia es una disminución de la masa, digamos de la masa eritrocitaria, de los glóbulos rojos, o una disminución de la concentración de hemoglobina, ¿sí? Cualquiera de esas dos, ¿sí? Tiene que cumplirse en pediatría este dogma que es, digamos, comparado con los valores normales, si lo hablamos en desviación estándar, dos veces más allá de las desviaciones estándar consideradas normales para el sexo y para la edad del paciente, ¿sí? Entonces, esto es como definimos anemia. Como la anemia es un punto, digamos, un punto crítico y el hierro es fundamental para el desarrollo, digamos, toda la parte de que es sinaptogénesis y dendritrogénesis. Con esta definición, 2.5 de los individuos normales se consideran anémicos, ¿sí? Si uno se pone a ver la campana de Gauss, hay algunos pacientes que, digamos, no están más allá de esas dos desviaciones estándar y los alcanzamos a considerar como anémicos, pero es mejor, digamos, tratar, digamos, un poquito más de pacientes a que algunos pacientes se nos queden por fuera. Si nos vamos a la definición de la OMS, la OMS dice que de acuerdo a la edad, ¿sí? Por ejemplo, niños menores los niños entre 6 meses y 5 años, unos rangos menores de 11 gramos de hemoglobina decilitro, ¿sí? De 5 a menores de 12 años, de 11.5, de 12 a menores de 15 años, menores de 12, mujeres no embarazadas 12, mujeres embarazadas 11, los hombres de 15 años o más 13. Estos serían como los rangos de acuerdo a la OMS, pero también hay unos rangos acorde a la edad, ¿sí? Que serían estos que tengo acá. Como dice... Ah, está viendo, o sea, estamos como en la carpeta de archivos, no sé si Ah, ahí está. ¿no se está viendo? No, pues al menos yo no, estoy en la carpeta de archivos. ¿Ya? Señor. ¿Esta la alcanzaron a mirar? No, señor. Señor. Bueno, les estaba comentando de que anemia es la disminución de la masa eritrocitaria o de la hemoglobina, ¿sí? Y debe ser más allá de dos desviaciones estándar para el considerado de lo normal para la edad y el sexo del paciente. Y que de acuerdo a la campana de Gauss va a haber 2.5 de los individuos que pueden ser normales si lo consideramos anémicos de acuerdo a la distribución de los datos de acuerdo a la campana de Gauss en desviaciones estándar. Esta es la definición: concentración de hemoglobina que se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar respecto a la media de una población sana de la misma edad y sexo, ¿sí? Viene que tienen en cuenta el género y la edad del paciente, ¿sí? Este es una publicación de un archivo español
donde agrupan los valores de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrocitaria por los rangos de edad, ¿sí? Mira que pues los rangos de edad varían de acuerdo a los meses del paciente, ¿sí? La OMS sacó unos puntos, unos umbrales, ¿sí? Como unos valores mínimos para uno decir de que si el paciente tiene o no tiene anemia, ¿sí? Entonces hay unos umbrales para los niños entre 6 meses y 5 años, entre 5 a 12 años, de 12 a 15 años, las mujeres no embarazadas, las mujeres embarazadas y pues hombres más de 15 años, ¿sí? Entonces mire que los umbrales, por ejemplo, es un niño de 6 meses a 5 años, si tiene una hemoglobina menor de 11, están viendo la diapositiva, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Sí, doctor. Ok, si tiene una hemoglobina menor de 11, estamos hablando de que pues, está anémico de acuerdo a este umbral de punto definido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Posiblemente, si lo comparamos con este otro umbral, ¿sí? Digamos, sea un umbral diferente, un poquito inferior para considerarlo anémico, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros nos debemos de guiar por estos parámetros, pero la OMS en la estrategia para tratar de que ningún paciente se quede por fuera, pues puso unos puntos unos puntos de corte o unos puntos referentes un poquito altos, y por eso les digo de que van a haber un poquito más de pacientes que aparentemente no son anémicos de acuerdo a la desviación estándar y el sexo y la edad, ¿sí? Pero que se tratan, ¿sí? Inclusive dentro de la anemia hay unas fases por ejemplo, si hablamos de anemia ferropénica, hay unas fases de la anemia en la cual primero se depletan los depósitos de hierro y después viene la manifestación de anemia como tal, o sea, el descenso de los niveles de hemoglobina, y nosotros no detectamos esos niveles, esa depresión de hierro, a menos de que hagamos, por ejemplo, un nivel de ferritina, ¿sí? Entonces, tal vez el enfoque de la OMS es esto, ¿sí? De que no lleguemos tarde a diagnosticar la anemia en la cual ya se haya depletado completamente los depósitos de hierro. Estos son los otros puntos de corte, mire, 5 a 12 años 11.5, de 12 a 15 12, mujeres no embarazadas de 12, embarazaditas de 11 y los demás de 13 gramos, ¿sí? Bueno, esto ya se lo voy a decir. Y lo otro que quería que supieran antes de, como vamos a hablar de anemia, ¿sí? Es... ¿Dónde está la...? Es esto, ¿sí? Acá, los parámetros de la serie roja, ¿cierto? Por ejemplo, la hemoglobina, ¿sí? Que es un parámetro por el cual nosotros expresamos en gramos litro, en gramos decilitros, la cantidad de hemoglobina que nosotros tengamos, ¿sí? Recuerden que la hemoglobina es la encargada del transporte del oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Y es muy importante para ello. También, aparte del transporte de oxígeno, digamos, el eritrocito, que cumple también una función de recolección de antígenos. Cuando veamos la parte de hematología, explicaremos esa parte también. Y el hematocrito, que mide, digamos, el porcentaje, ¿sí? La relación entre el volumen ocupado de los hematíes y la sangre total, ¿sí? Lo expresamos en hematocrito, ¿sí? Se puede hacer ya sea por un método manual o un método automatizado. El método manual por capilaridad, en la cual se hace pues, un método de centrifugación, y de un milímetro cúbico, ¿sí? Se expresa el porcentaje de masa eritrocitaria y de plasma, ¿sí? Allí sacan pues, el hematocrito. Y el método es automatizado, ¿sí? Que suma el volumen de glóbulos rojos que se midió en un milímetro cúbico de forma automatizada. Hay una regla para nosotros saber si, por ejemplo, si el conteo de glóbulos rojos total corresponde
a lo que el paciente debería tener o viceversa, si la hemoglobina que tiene el paciente corresponde al hematocrito. Entonces está la regla de los 3, ¿sí? En la que dice que la suma total de los glóbulos rojos por 3, ¿sí? O sea, la suma total en millones, por ejemplo, esto siempre el número del recuento total de glóbulos rojos se expresa en millones, ¿sí? Miremos acá que, por ejemplo, los valores normales pueden ser entre 4.5 a 5.5 millones entre las mujeres, entre los hombres entre 5.5 a 6.5 millones, que tienen un poquito más de glóbulos rojos. Entonces, esa suma total de glóbulos rojos va a ser igual, ¿sí? Si lo cogemos por 3, va a ser igual a la hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina multiplicada por 3 va a ser igual al hematocrito, ¿sí? Entonces es una forma sencilla para nosotros saber, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al recuento total de glóbulos rojos que tenga, si tenemos una hemoglobina, digamos, si hay una hemoglobina esperada adecuada o está baja. ¿Listo? Lo mismo con el hematocrito. O esto también nos sirve a nosotros para saber si ese hematocrito es confiable o si esa hemoglobina es confiable, porque a veces hay como errores de laboratorio en el cual el hematocrito no corresponde a la hemoglobina y pues digamos que no es confiable ese tipo de examen, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esta regla de los 3. Y ahora sí, entonces continuamos con el tema que es el síndrome hemolítico urémico. Hay presencia de anemia, ¿sí? Entonces ya saben qué es anemia. Hemolítica, hemólisis, o sea, quiere decir que estos eritrocitos se hemolizan. Podemos tener, evidenciar un grado de hemólisis que es, por ejemplo, o la presencia a través de un extendido de sangre periférica en la cual nos dan unas diferentes variantes de células como son los esquistocitos, ancantocitos, en la cual es como producto de la lisis del paciente, ¿sí? Hay unos marcadores para decir si un paciente tiene una anemia hemolítica, por ejemplo, la presencia del CUMS, ¿sí? O los niveles séricos de aptoglobina, ¿sí? Que podemos detectarlos a través de ello. La trombocitopenia, que en pediatría no es como a adultos que se define trombocitopenia por debajo de 150.000, sino aquí trombocitopenia es por debajo de 100.000, ¿sí? En pediatría. Por debajo de 100.000, los hematólogos consideran que hay una franca trombocitopenia por debajo de 100.000 en pacientes. Y la lesión renal aguda, bueno, cuando revisaremos el tema de lesión renal aguda, es una disminución del gasto urinario y que lo vemos traducido en tiempo, en horas, y ya sea en 6 o en 8 horas, y que se ve acompañado de la elevación de los ácidos, o sea, elevación de y elevación de creatinina. ¿Listo? Esto lo podemos medir de una forma objetiva a través de unas escalas o de unas clasificaciones que es la clasificación CADIGO, el PERRIFLE. ¿Cuál otra clasificación hay? Bueno, hay otras que se me escapan ahora, pero la última es la CADIGO para lesión renal aguda. Bueno. Espera, entonces vamos a compartir acá. Listo. Dentro de las patologías de microangiopatías trombóticas están estas otras que está la PTI, ¿sí? Púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome de HELLP, que es el que presentan las mujeres embarazadas, y el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Dentro de este síndrome hemolítico urémico nosotros tenemos el típico y el atípico, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar cuál es el típico y el atípico, ¿sí? La clasificación etiológica de las microangiopatías trombóticas, mire que son amplias, ¿sí? Hay algunas que son pues, secundarias, están, por ejemplo, las púrpuras trombocitopénicas trombóticas que están asociadas a algún tipo de alteración genética, el síndrome hemolítico urémico asociado a algún tipo de infecciones, entonces allí tenemos la E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica, la Shigella, también el neumococo, mire que se han asociado a la presencia del neumococo.
El atípico, que se asocia a algunas alteraciones del complemento, mutaciones muy específicas en las cuales se puede medir esto, ¿sí? Y mire las otras microangiopatías trombóticas que son secundarias. Entonces aquí tenemos el GEL, tenemos una lista grande de enfermedades, como son patologías a nivel inmunológico, como es el lupus, síndrome de fosfolípidos, esclerodermia, ¿sí? La lista es grande, ¿sí? O sea, básicamente uno puede tener una microangiopatía trombótica, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto, una microangiopatía trombótica, que tenemos aquí perdón, no era PTI, sino púrpura trombocitopénica trombótica. Y dentro de ellas está el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Entonces, es una lista grande de agentes etiológicos, pero lo más frecuente que se relacionan es después de un evento gastrointestinal, ¿sí? Por un serotipo específico de la E. coli, ¿sí? Que es lo más frecuente. Tenemos la clasificación, entonces, de atípico, ¿sí? Síndrome hemolítico urémico asociado a la Escherichia coli, o un síndrome hemolítico en el cual no hace toda la sintomatología típica que se considera como like, o los secundarios, como ya les expliqué en la lista grande que tenemos allí. Epidemiología, el 90% de los casos es secundario a este subgrupo o este serotipo de E. coli. Uno de los primeros casos de, de síndrome hemolítico urémico se documentó por allá ¿cómo se llama esto? En una carnicería, ¿sí? En Europa, donde se dieron de cuenta de que pues un carnicero famoso, una carnicería famosa, que pues era famosa por sus productos, de un momento a otro los comensales que compraban la carne allí empezaron a tener una sintomatología muy típica, ¿sí? Y con el tiempo descubrieron de que era asociado a una mala técnica de higiene en el procesamiento y en la dispensación de esos alimentos. Y asociaron a este serogrupo de la E. coli, ¿sí? 0157H7, que pertenece, perdón, un segundito, ya, pertenece a la E. coli enterohemorrágica. ¿Listo? Acuérdense que hay una lista grande de E. coli. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Hay una lista grande digamos que la E. coli tiene una clasificación, digamos, grandecita, o grandecita no, hay varios como subtipos de E. coli. ¿Sí se acuerdan cuáles son ellos? Enteropatógena, enterotoxigénica, enteroagregativa, Ajá, enterohemorrágica. eso. Entonces la que se ha asociado acá al síndrome hemolítico urémico ha sido la enteromorrágica y la enterotoxigénica, ¿sí? La presencia en este caso de la E. coli enterotoxigénica por la presencia de la toxina Chi, ¿sí? Esas dos E. colis en las que han asociado el síndrome hemolítico urémico. Principalmente menores de 5 años, esta es como la prevalencia de acuerdo a las publicaciones en Estados Unidos, 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. En Sudamérica no sé por qué, en Argentina es donde más se presenta, ellos son los que más presentan casos, ¿sí? de síndrome hemolítico urémico en áreas rurales y de clima caliente, no sé, pues los argentinos son famosos por sus asados, ¿no? No sé si tenga alguna relación con ello. 7 millones de niños en Europa presentaron una presentación atípica, la mortalidad puede llegar al 5%, secuelas de insuficiencia renal crónica o hipertensión arterial después del evento, en 25% de los casos. Factores de riesgo, tener algún tipo de mutaciones puntuales, polimorfismos, autoanticuerpos, esto implica el padecimiento de alguna enfermedad autoinmune. Factores ambientales, la presencia de infecciones, fármacos inmunosupresores, anticonceptivos orales. Estar recibiendo algún tipo de quimioterapia, que dentro de esta lista grande nosotros mirábamos acá, por ejemplo, el cisplatino,
Aquí otro, bueno, la quinina, ¿sí? Radiación ionizante, ¿sí? Mire que vienen tipos de terapias dirigidas a cáncer, y pues esto pues, es uno de los factores asociados a la presencia del síndrome hemolítico urémico. Esta es como la activación clásica de las lectinas y la vía alterna, la vía de la cascada del complemento o el complejo de ataque de membrana, en la cual pues si tenemos un factor, una mutuación, ¿sí? Por ejemplo, que active esa C3 convertasa y que nos evolucione a sacar el complejo de ataque de membrana, pues vamos a tener se activa el complemento y viene todo el proceso protrombótico, ¿sí? Entonces allí es donde se ven dirigidas estas terapias, la terapia de rescate específico, por ejemplo el eculizumab, que es un inhibidor del C5, y lo que impide es que se forme ese complejo de ataque de membrana, MAC, para que haga la vía lítica digamos, la función como tal del complejo de ataque de membrana hacia las membranas celulares y posterior lisis. Entonces, esto es lo que les decía, el CHUP típico está asociado a la E. coli enterotoxigénica 0157H7, productora de la toxina chiga. También tenemos la Shigella disentería de tipo 1, ¿sí? Puede estar presente entre 6 meses y 5 años. En el sexo femenino se puede presentar una forma más grave, puede haber contagio en guarderías o alimentos contaminados, ¿sí? También tenemos este otro serotipo, la E. coli enteromorrágica. Digamos que tenemos otros tipos de serotipos asociados a la presencia de E. coli, ¿sí? La toxina chiga, ¿sí? Que tenía a través de la toxina chiga 1 y toxina chiga 2, en la cual se ha asociado a la presencia del CHU. Entonces, esta sería como así, digamos, a grandes rasgos, la explicación de la fisiopatología. Vemos que ingresa el germen patógeno, ¿sí? Y la ingestión de la toxina, por ejemplo, si tenemos la E. coli enterotoxigénica, ¿cierto? Va a haber una colonización a nivel intestinal, ¿sí? Esto genera pues una lesión endotelial con una respuesta inmune. El paciente se manifiesta inicialmente como una diarrea normal, ¿sí? Después hay una liberación de factores bacterianos a la circulación, ¿sí? Esa toxina chiga se va a unir al receptor GB3 del endotelio, ¿sí? El complejo de la toxina chiga y GB3 provoca un bloqueo de transcripción a nivel de ARN y síntesis proteica que va a producir daño endotelial y pues muerte celular. Y allí es donde vamos a tener las manifestaciones clásicas o la triada clásica del síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Podemos entonces tener la presencia de anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? Podemos tener compromiso extrarrenal como pancreatitis, miocardiopatía, el compromiso renal, que es a nivel de las células endoteliales glomerulares, los capilares peritubulares y el epitelio tubular, y se ve reflejado como una insuficiencia renal aguda, y podemos tener un compromiso a nivel neurológico, ¿sí? Obviamente, pues estos factores bacterianos de circulación, la toxina se une a las plaquetas neutrófilos y monocitos y hay una activación de leucocitos y liberación de proteasas, ¿sí? Entonces, esto es como la explicación del síndrome hemolítico urémico típico, ¿sí? En la cual tenemos un evento desencadenante. En el atípico, cuando no tenemos un evento desencadenante, por ejemplo, el paciente... esto no fue precedido por una diarrea bacteriana, entonces posiblemente o se cataloga como un síndrome hemolítico urémico atípico y puede que tenga una mutuación en la activación del complemento o una activación en todas estas líneas que yo les mostré, ¿sí? En estas. Ahí. Una mutuación, ¿sí? Ya sea de cada una de estas, cada una de estas proteínas, ¿sí?
o que tenga el paciente algún tipo de patología inmune y genere la activación del complemento. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar esta. Bueno, no solamente está asociado los gérmenes de nivel gastrointestinal, como la E. coli, ¿sí? Ay, escucha, ¿qué pasó? Como la E. coli, la Shigella, sino también se ha asociado a la presencia del neumococo, ¿sí? Miren acá en esta publicación, ¿sí? Neumococo, neumonía complicada o meningitis por neumococo, ¿sí? Secundario a la toxina neuraminidasa, podemos llegar a presentar la triada del síndrome hemolítico urémico, ¿sí? En este caso, pues vamos a tener un CUMS positivo. ¿No? Y esta sería como la evolución o la evolución clínica esperado en un curso de un síndrome hemolítico urémico asociado a diarrea, o sea, el típico, ¿sí? En la cual el paciente ingiere, pues, el agente etiológico, ¿sí? En este caso, pues, la E. coli o otro microorganismo. Tiene un curso de infección normal, ¿sí? De 2 a 5 días. Después viene un episodio de diarrea, ¿sí? En la cual puede ser una diarrea, por ejemplo, una edad disentérica, ¿sí? Tiene dolor abdominal, vómitos, se deshidrata. Después de aproximadamente o al día 14, ¿sí? De ese paciente tener ese episodio de diarrea, empieza a presentar las características típicas, ¿sí? Hace microangiopatía trombótica, o sea, se pone en el hemograma, se anemiza, se pone trombocitopénico, ¿sí? Si le hacen pruebas de función renal, entonces, o el paciente clínicamente deja de orinar, ¿sí? Y empieza a elevarse a sudados, y allí es donde se presenta como tal la clínica del CHU, ¿sí? Después de más o menos 2 semanas, el paciente o entra a la resolución, ¿sí? O tiene algún tipo de secuelas, o vienen los pacientes que presentan mortalidad secundaria a esto, ¿sí? Porque esto, si no se identifica, pues es mortal. Entonces, 30% de los pacientes o algún tipo de secuela neurológica o renal, ¿sí? O que tenga algún tipo de desenlace fatal. Entonces, mire que el curso esperado no, el curso habitual del CHU típico es que viene después de una diarrea bacteriana, por ejemplo, el paciente disentérico, ¿sí? Y después de presentar esa diarrea bacteriana empezó a hacer la clínica de CHU, perdón. Anemia, trombocitopenia y lesión renal aguda. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a esto. Bueno, entonces esto es lo que les decía. Cómo yo evidencio la presencia de anemia hemolítica microangiopática. Uno, debo saber qué es anemia, por eso yo les hablé al principio de los valores normal de hemoglobina. Ustedes deben de saber si el paciente está anémico o no está anémico. Hemolítico, ¿sí? Entonces, hemolítico nosotros vamos a evidenciar de acuerdo a un perfil de lisis si el paciente está o no está hemolizando. La hemólisis puede ser que tenga la presencia de, por ejemplo, anticuerpos o autoanticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, de isoinmunización, ¿sí? En ese caso sería un CUMS positivo, pero en este caso, como no es de isoinmunización, sino es secundario a un evento desencadenante, usualmente el CUMS es negativo, que nos puede dar CUMS positivo, como vieron en la diapositiva, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que está anémico, que tiene un CUMS negativo, ¿sí? Y tiene el perfil de lisis alterado. ¿Cuál es el perfil de lisis? Tiene incremento del conteo de los reticulocitos, ¿sí? Y aquí tengo que hacer una salvedad para ustedes. Hacer el cálculo de los reticulocitos, tienen que hacer el cálculo de los reticulocitos corregidos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar también acá una gráfica. Creo que lo hablé con alguien en rotación, no, o fue con el otro grupo. Entonces no les hablé de los reticulocitos corregidos, niños. Niños, No, profe, yo no me acuerdo de haberlo escuchado. ¿no? Bueno, entonces es esto, ¿sí?
¿Están viendo, cierto? Sí, señor. Bueno, entonces cuando ustedes van, como yo estoy viendo, estoy tratando de evidenciar si mi paciente tiene hemólisis, ¿cierto? Perdón. Si mi paciente tiene hemólisis, entonces yo como evalúo si tiene hemólisis, ya hablamos, si tiene hemólisis por isoinmunización, pues tendría CUMS positivo o que tenga crioaglutininas, si no, va a tener el CUMS negativo, ¿sí? Después del CUMS, entonces, la médula ósea, la encargada de la producción de todas las líneas celulares, y hagan de cuenta que ustedes tienen como un batallón, ¿cierto? El batallón. Entonces, cuando el batallón, digamos, cuida acá una ciudad, por ejemplo, Villavicencio. Si estamos en época de elecciones, ejemplo, ¿cierto? Ustedes ven que normalmente sacan a todos los policías y los soldados a cuidar, pues, todos los puntos de votación y cada uno de los puntos críticos de la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa en la hemólisis. Hay una hemólisis y entonces las células dicen, oiga, se están destruyendo estos manes allá, se están hemolizando, ya les voy a enviar más gente, ¿cierto? Entonces empieza a sacar digamos, si es el ejemplo del batallón soldaditos, ¿sí? En este caso de los glóbulos rojos, empieza a sacar más glóbulos rojos, pero resulta que esos glóbulos rojos no están preparados, ¿sí? Es como por ejemplo, si a ustedes ahora en este momento los graduáramos como médicos, ¿sí? Ustedes serían digamos, no estarían preparados, serían como unos reticulocitos, como reticulocitos de glóbulos rojos, ¿sí? Serían como unos, digamos, unos párvulos de médicos, todavía no están preparados para ser médicos, les falta todavía un añito y medio, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en la hemólisis con los reticulocitos. Los reticulocitos son precursores de los glóbulos rojos y entre más altos estén, pues nos indica de que fueron sacados pues con mucho más tiempo de anterioridad. Pero eso nosotros tenemos que correlacionarlo con el hematocrito, porque ¿qué pasa? ¿Sí? De acuerdo al hematocrito, ¿sí? Se conoce, ¿sí? Cuál es como el factor de corrección o la vida media del eritrocito, y entre más bajo, pues digamos que más pronto se saca el reticulocito y pues va a tener una vida media, un factor de corrección un poco más larga, ¿cierto? Entonces yo debo saber el hematocrito y debo saber esta fórmula para hacer los reticulocitos corregidos, porque esto es fundamental para yo saber si el paciente tiene una anemia hemolítica o no hemolítica que sea regenerativa, ¿sí? O con respuesta medular adecuada, ¿sí? O ¿cómo es el otro nombre que le dicen a este tipo de anemias? Bueno, se me olvidó ahora. Bueno, sí, porque se clasifican en regenerativas o arregenerativas, ¿sí? O sea, con respuesta medular adecuada o sin respuesta medular adecuada, ¿cierto? Si es mayor o igual a 2, quiere decir que hay una respuesta medular adecuada. Entonces yo llego y cojo el porcentaje de reticulocitos que te están diciendo ahí, ¿sí? Por ejemplo, el valor fue 8, ¿cierto? Entonces cojo 8 y digamos el hematocrito de mi paciente es 25, ¿sí? Entonces cojo 25 acá y lo divido en el hematocrito normal, que el hematocrito normal del promedio es 45, ¿cierto? Entonces 45 y lo divido en el factor de corrección, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor de corrección en este caso de 25? Muchachos, Profe, la ¿Sería verdad es dos? que no lo entendí muy bien. sería 2, ¿cierto? Sería 2 acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo hago todo esto, toda esta fórmula, y si me da más de 2, ¿sí? Más de 2 quiere decir que tengo una respuesta medular adecuada, o sea que ese paciente tiene una anemia, ¿sí? Una anemia, pero que la anemia tiene una respuesta medular adecuada, o sea que el problema no está en la médula, sino el problema estará por allá en la periferia, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén enfocando a un paciente con anemia, tienen que sacar esto, tienen que sacar el índice de producción de reticulocitos o hacer los reticulocitos corregidos, ¿listo? Que se hace con base en el hematocrito y de acuerdo a esta fórmula por lo que les expliqué, ¿sí? Los reticulocitos tienen una vida media diferente al de los glóbulos rojos normal,
¿sí? Entonces, si uno los midiese como un glóbulo rojo normal, pues estaría mal, ¿sí? Entonces, tienen que hacerlo de acuerdo a este factor de corrección, ¿vale? Vale. Ahora, entonces volvemos al tema. ¿Dónde quedó? Ya, listo. Entonces volviendo acá, volviendo al tema, entonces teníamos CUMS negativo, ¿cierto? Incremento de los reticulocitos, que ya saben que los reticulocitos pues deben de ser corregidos, y que si da mayor de 2 nos indica de que hay un problema, digamos que en este caso hemolítico con respuesta medular adecuada, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es hemolítico, cierto? Vamos a medir los niveles séricos de aptoglobina, que van a estar disminuidos, porque como que captura toda, digamos, es como una captura de todos los residuos de la hemoglobina. Entonces, si nosotros capturamos, o si la aptoglobina captura todo eso, pues va a estar totalmente disminuida, o va a tener un valor de 0, ¿cierto? Entonces, la aptoglobina va a estar disminuida. En el extendido de sangre periférica, pues vamos a tener signos de lisis, ¿sí? ¿Cuáles son esos signos de lisis? Vamos a tener fragmentos de eritrocitos que te pueden reportar una gran variedad de fragmentos de eritrocitos. Uno de los que más se ha asociado a la presencia del CHU es la presencia de los esquistocitos, ¿listo? Y obviamente, como vamos a tener una lisis celular, una ruptura de glóbulos rojos, ¿qué pasa cuando los glóbulos rojos se rompen? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí sería la Digamos, liberación de bilirrubina indirecta, ¿no, profe? claro, ¿cierto? Porque mira que se liberan los glóbulos rojos, o sea, perdón, se rompe el glóbulo rojo, se libera hemoglobina, se desdobla, ¿cierto? La aptoglobina trata de capturar esa hemoglobina, pero es saturable, y el resto queda libre, ¿cierto? Entonces pasa a biliverdina, y es todo el ciclo el ciclo de la descomposición del glóbulo rojo, ¿sí? Con la formación de bilirrubina. Entonces se elevan las bilirrubinas, ¿sí? Hay una elevación de la bilirrubina indirecta, una LDH que es producto de esa ruptura de lisis, de ruptura celular elevado, ¿sí? Entonces todo esto en conjunto sería el perfil de lisis, ¿cierto? Vuelvo y repito, si tiene un CUMS positivo nos indica de que hay algo de, digamos, isoinmune, ¿cierto? Si tiene CUMS negativo, en ese caso indicaría que es secundario, pues hagamos no algo propio del paciente. Reticulocitos mayor de 2, aptoglobina baja, esquistocitos en el extendido de sangre periférica, y bilirrubina indirecta elevada, con LDH elevada. Ese sería el perfil de lisis, ¿vale? Esto es la presencia de los esquistocitos. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo se ve un esquistocito? Ayer con el grupo de rotación les hacía un ejemplo de que si ustedes cogen una pelota y la introducen a través de un embudo y la pasan por un tubo, si a ese embudo le ponemos una especie de espigas o de puntas, así como de dientecillos afilados, pues cuando pase la pelota por allí, pues la vamos a rasgar, ¿no? Entonces, miren la pelotica, cómo queda, en este caso un glóbulo rojo a nivel, pues en sangre, ¿cierto? Cómo queda así fragmentado. Estos son los esquistocitos o fragmentos, ¿cierto? En un paciente con anemia hemolítica microangiopática y la presencia del CHU, ¿listo? A nivel renal, miren lo que genera la presencia de trombos en capilares glomerulares, y mira la obstrucción, ¿sí? Esta es una microscopía de luz mostrando microangiopatía trombótica, ¿sí? Con deposición de fibrina a nivel de la subintimal en una arteriola interlobal. Entonces, mire, por eso es que ese paciente, o los pacientes que presentan este tipo de entidad, hacen lesión renal aguda, prácticamente dejan de filtrar, ¿sí? No filtran nada, y secundario a todo el proceso inflamatorio que ocurre en la nefrona, ¿sí? Me he dicho, como que un tapón de fibrina, células inflamatorias, polímeros nucleares, mire todo lo que genera esto, ¿vale?
Acá los hallazgos de laboratorio, trombocitopenia. Entonces acá dice que 150.000 muchachos, ¿sí? Pero en hematología pediátrica es por debajo de 100.000. Obviamente, muchachos, pues, no van a ser digamos, como tan estrictos o tan pediátricos, como me decía un profesor mío, que cuando calculábamos las dosis, no, que da 42.3, no, pero no sea tan pediátrico, 50, ¿sí? O aproxímelo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene anemia hemolítica, o sea, tiene anemia, tiene hemoglobina baja, LDH elevada, reticulocitos elevado, en el extendido de sangre periférica te sale esquistocitos, tiene una creatinina elevada, no está orinando y tiene plaquetas de 140.000, ustedes no, es que trombocitopenia es por debajo de 100.000, no, pues obviamente tienen que evaluar el contexto, ¿sí? ¿Vale? Acá en esta entidad la verdad es bajo la presencia de sangrado, ¿sí? Con frecuencia vemos recuentos digamos, como cualquier otra enfermedad que ocasiona trombocitopenia o recuentos bajos que pueden ser por debajo de 40.000, pero la presencia de sangrado son raros, ¿sí? A nivel renal, vamos a tener la presencia de hematuria, ¿sí? Como el compromiso es a nivel glomerular, mire que podemos tener una hematuria con la presencia de eritrocitos dismórficos, que ya lo vimos en el síndrome nefrítico. Una proteinuria que de acuerdo al compromiso puede ser no nefrótica o nefrótica, ¿sí? Usualmente no es nefrótica. Un aumento de la creatinina, ¿sí? La disminución del gasto urinario o la oliguria, que ustedes ya saben, ¿cierto? Cuál es los niveles de gasto o lo mínimo de gasto urinario, ¿cierto? El aumento de la presión arterial, porque secundario a esto se genera ese círculo vicioso en el cual el cuerpo interpreta de que pues, hay una volemia baja, entonces se empieza a compensar, ¿sí? Otro tipo de compromiso a nivel del sistema nervioso central, podemos tener algún grado de encefalopatía, la presencia de pancreatitis, perforación intestinal, peritonitis, colitis hemorrágica, ¿vale? Pues el diagnóstico, digamos, más preciso sería pues hacer unas pruebas serológicas con cultivo en heces, que la verdad pues son poco utilizadas en la práctica clínica porque, digamos, muchas veces no salen, necesitan un tipo de cultivo especial para su aislamiento, ¿sí? Esto es como un algoritmo, ¿sí? De diagnóstico del CHU, ¿sí? Pero un segundito, muchachos, un segundito, qué pena con ustedes. Respondo acá un mensajito ya que me están escribiendo del SEMI. Listo. Bueno, este es como un algoritmo para el diagnóstico diferencial, ¿sí? De la microangiopatía trombótica. Entonces aquí tenemos la presencia de trombocitopenia, ¿sí? Más la presencia de hemólisis o hemólisis microangiopática, ¿sí? Entonces mire que dice trombocitopenia o menor de 150.000 o un descenso, más del 25% de descenso, ¿cierto? O sea, ustedes tienen un hemograma inicial que puede que no esté trombocitopénico, pero después empiezan a
hacer trombocitopenia. Y más los datos de hemólisis, LDH elevada, descenso de la aptoglobina, esquistocitos y descenso de la hemoglobina, ¿sí? Si tienen esto, ¿sí? Más uno de los siguientes, síntomas neurológicos, afectación renal o afectación gastrointestinal, pues digamos que es una de las de la orientación a que tienen pues una microangiopatía trombótica, ¿sí? Acá hablan de la medición de la ADAMS-13, que es como esa tijereta que corta esos fragmentos, que podemos evidenciar una deficiencia de esta enzima por medio de este test, ¿cierto? Donde miden o cuantifican la ADAMS-13 y el test de toxina Chiga o de la E. coli enterotoxigénica, ¿sí? Entonces tiene una deficiencia de la ADAMS-13 menos del 5%, una púrpura trombocitopénica trombótica mayor del 5% de actividad de la ADAMS-13, entonces sería un síndrome hemolítico urémico atípico o una microangiopatía trombótica secundaria, ¿sí? O pues si tiene el cultivo positivo sería un síndrome hemolítico urémico típico asociado a la toxina, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo. Vamos a pasar estas para hablar del tratamiento. Bueno, entonces el tratamiento, el reconocimiento pues obviamente temprano de la enfermedad y pues la orientación con base en la sospecha clínica de todo lo que les he hablado, ¿cierto? Soporte. Tenemos que hacer un soporte de manejo con líquidos y electrolitos, de acuerdo pues al déficit de volumen que tenga el paciente, pero recuerden que este paciente puede que esté hipervolémico o puede que no esté hipervolémico, ¿sí? Que tengamos algún grado de deshidratación. Usualmente estos pacientes tienen, si están oligúricos, tienen algún grado digamos, de hipervolemia y asociado a eso tienen un grado de hidratación. Entonces tenemos que ser cautelosos con los líquidos, sobre todo dejarlos, digamos, un poquito restringidos en las necesidades basales y controlar la presión arterial con antihipertensivos, ¿sí? Bueno, habla que diálisis temprana, sobre todo los pacientes que esté asociado al síndrome hemolítico urémico típico y que, digamos, no tienen como buena evolución en las primeras 24 horas después de la terapia con diuréticos y antihipertensivos. Transfusión de glóbulos rojos, no de plaquetas, sin importar pues el conteo de estas últimas, porque pues digamos que la microangiopatía trombótica va en el episodio agudo va a seguir consumiendo más las plaquetas. Tratamos sí de mejorar un poquito el transporte de oxígeno por medio de transfusión de glóbulos rojos, pero de plaquetas no sería como lo salomónico hacerlo. Contraindicadas, pues terapias de anticoagulación, terapias filinolíticas y antiplaquetarias. ¿Cómo manejamos lo de la parte de la diuresis? La furosemida, que ya lo hemos hablado en el síndrome nefrítico. Nifedipino o amlodipino para controlar la presión, ¿sí? Y este ya es un tipo de terapia específica, ¿sí? Que es el eculizumab, ¿sí? Que es un anticuerpo en la cual va a bloquear la C5 para que se evite la formación del complejo de ataque de membrana para que ocurra esa lisis celular, ¿sí? Entonces digamos que el eculizumab es una terapia, yo se los traigo acá porque me interesa que sepan de que existe, pero pues esto ni yo lo puedo formular, porque es una terapia que primero es muy costosa y requiere un tratamiento un poquito prolongado, ¿cierto? Entonces solamente los nefrólogos o los pacientes que están definitivamente bien, o sea, que son bien diagnosticados y documentados, que no tienen un déficit de ADAMS-13, pues se le puede hacer este tipo de terapias, ¿vale? Entonces mire que las dosis recomendadas de eculizumab para el síndrome hemolítico urémico atípico son estas, ¿sí? Mira que es un tratamiento prolongado, pues no me interesa que se aprendan el tratamiento, sino que sepan que existe este tipo de terapias para el CHUA, ¿sí?
Bueno, después viene que la plasmaféresis, esto es como un recambio a nivel de todo su componente plasmático en los pacientes que no tienen buena evolución, ¿sí? Bueno, bueno, aquí las indicaciones de diálisis: uremia sintomática, paciente que tenga encefalopatía, pericarditis, hemorragia, azoemia, un boom mayor de 80 o de 100 miligramos de decibel/litro, sobrecarga de líquidos que no responde a diuréticos, ¿sí? O sea, que persiste hipertenso, falla cardíaca, desequilibrio ácido-básico, electrolíticos que no responden a tratamiento. Ahí tenemos la presencia de la hipercalemia, la presencia de hiponatremia o la acidosis con pH menor de 7.1. Listo, muchachos. Bueno, básicamente sería esto del CHUA. Yo sé que pues de pronto puede ser un poco complejo, pero básicamente lo que me interesa que aprendan de esta patología, uno, que sepan que existe, ¿sí? Que existe y que se puede presentar después de un evento gastrointestinal, ¿sí? Mire que el curso normal de la enfermedad, ¿sí? Presentamos un episodio de diarrea bacteriana, diarrea disentérica, y después de eso el paciente puede llegar a presentar el la tríada de anemia, lesión renal aguda y trombocitopenia, ¿sí? Entonces, en ese escenario, pues un paciente que tiene que estar en unidad de cuidado intensivo para manejo, nosotros consideraremos pues el inicio de otro tipo de terapias. Básicamente sería eso. Preguntas, dudas referente a este tema. Muchachos. Profe, lo de los reticulocitos corrogidos, ¿me puede volver a repetir, por favor? Sí, claro. Ya está. Ok. Acá ya se están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, reticulocitos, ¿sí? Son precursores de los glóbulos rojos, ¿cierto? Cuando estamos enfocando o haciendo el enfoque de las anemias, nosotros tenemos anemias con respuesta medular normal o anemias regenerativas, que se conocen, o anemias con respuesta medular anormal o arregenerativas, ¿sí? O hipoproliferativas, ese es el otro nombre, se me olvidó, hiperproliferativas o hipoproliferativas, ¿sí? Entonces, el punto de corte son dos, ¿sí? Si da mayor o igual a 2, quiere decir que la médula está bien, ¿sí? Si da menor o igual a 2, si da menor de 2, quiere decir que hay problemas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer con base en la respuesta, en el número de reticulocitos que nos dan allí en el laboratorio, tenemos que corregirlos, ¿sí? Si ustedes no saben si eso está corregido o no corregido, tienen que preguntarlo, ¿sí? Si ese dato que te están allí dando ya es ajustado o ya es corregido. Si no es corregido, tienen que corregirlo. Entonces el ejemplo que hacíamos era, por ejemplo, nos da 8, ¿cierto? Entonces aquí colocamos el 8, acá donde dice porcentaje, ¿cierto? 8, 8. Lo corregimos con el último hemograma que tiene el paciente, ¿sí? Con el hematocrito, el paciente con el último hemograma. Entonces, por ejemplo, tiene el hematocrito de 25, ¿cierto? Entonces 25, ¿sí? Y lo dividimos en el hematocrito normal, 45, ¿cierto? Y lo dividimos en la vida media que tiene el eritrocito acorde a ese porcentaje de masa eritrocitaria, ¿sí? En este caso, 25%, 2, ¿cierto? Entonces sería 2 acá. Esta operación, toda esta operación, ¿sí? Entonces nos da el resultado. Si da menos de 2, quiere decir que es arregenerativa. Si da mayor de 2, es regenerativa. ¿Listo? Así que vuelvo y repito. Listo. No, ya está bien, profe, gracias. Listo, muchachos.
Bueno, ¿qué otra duda tienen? Me interesa mucho que sepan que el curso, o sea, esta diapositiva última que les puse del curso habitual, eso es, digamos que uno de los mensajes de esta charla es, muchachos, ustedes tienen que saber que, bueno, les pongo otra diapositiva acá. ¿Dónde es que está esto? Sí. Miren, madre. ¿Están viendo, cierto? Sí, señor. Miren lo normalito, o lo normalito no, lo esperado, o lo que se ha escrito del síndrome hemolítico urémico, ¿cierto? Entonces, mire que viene un periodo en el cual el paciente tiene, o sea, ingiere el agente etiológico, ¿cierto? Tiene un curso de una virosis, de una diarrea, ¿cierto? Puede ser normal, diarrea acuosa, ¿sí? Después evoluciona a una diarrea con sangre, ¿sí? Diarrea con sangre, ¿sí? Aquí ya vamos días de evolución, sería esto más o menos de acuerdo a la otra diapositiva, entre 13 a 14 días, ¿cierto? En los casos asociados a diarrea, el 90% es diarrea con sangre, o sea, viene una diarrea bacteriana disentérica, ¿cierto? Después de eso, entonces el paciente o puede hacer una resolución espontánea, ¿sí? El 85% de los casos, un 15% hace la presencia del síndrome hemolítico urémico, ¿sí? De allí la importancia de revisar este tema, porque un 15% pues no es despreciable, ¿sí? 15% de 100 personas pues siempre es un grupo alto, o el 15% de 10 también. ¿Sí? Entonces que no se les vaya a pasar, muchachos, pilas, por ejemplo, esas diarreas disentéricas, diarreas bacterianas que ustedes traten, es importante hacerles el control de sus pacientes, ver que todo vaya bien, porque mire que existe esta entidad, ¿sí? Mire lo que el paciente puede presentar, ¿sí? Después del cuadro gastrointestinal, hace esto, ¿sí? Y mire las secuelas que puede tener. Perdón, no estaba scrollando acá. Mire las secuelas que puede tener. ¿Listo? Y esto es algo que mata a los pacientes, entonces es importante identificarlo. ¿Vale? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, pues aproximadamente son 2 a 5 días de diarrea. Después un porcentaje, lo que les decía allí, aproximadamente 15% evoluciona hacia la presencia del CHU, ¿sí? Sí, básicamente es eso. No sé, ¿tienen alguna pregunta, duda? No, señor. No, profe, no. Bueno, muchachos, entonces nos vemos ahorita a las 10 con el segundo grupo para la rotación, ¿vale? Sí, señor. En la Profe, al fin de la infografía que corrijo. Todo. Sí, Ana, ¿por qué no le ayudas a Luis Alejandro, porfa? Vale, doctor. No está mal la información, sino de forma, ¿sí? Por ejemplo, el La título, estética. sí, por ejemplo, la letra roja no se ve. No sé, Está bien, profe, sí lo pensé. bueno, Ana, sí, ¿le colaboras, porfa? Claro, sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces ya nos vemos en la rotación, ¿vale? Sí, señor. Vale. Doctora, ¿me puede Bueno, hasta luego. Bueno, vale. Chaito.